Que Dios les bendiga en esta mañana, en este día de celebración, este día especial, que queremos bendecir el nombre del Señor. Y vamos a hacer primero que nada una oración antes de empezar a compartir el mensaje de hoy, así pueden tomar asiento. Vamos a hacer una introducción, un contexto de la Pascua primero, entonces antes de leer el texto de hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a orar primero. ¿Sí? Pedimos a Dios su bendición en esta mañana. Dios mío, te damos gracias en esta mañana, gracias porque podemos estar reunidos para bendecirte, para celebrarte a ti, Señor, que has dado a tu Hijo, que te has dado a ti mismo, Señor, haciéndote carne, para sufrir por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos la opción de salvación. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, quien tiene misericordia de cada vida, quien tiene paciencia con cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por tu amor tan incomprensible nosotros, nos excede, Señor, tu amor, y te damos gracias en esta mañana también porque podemos leer tu palabra, Señor, que nos habla a lo profundo del corazón, mucho más de lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras, Señor. Tu palabra es la que llega a lo profundo del corazón y discierne los pensamientos y toca el alma. Te damos gracias, Señor, porque somos diseño tuyo, somos criaturas tuyas. Tú nos has dado vida, Señor, tú nos sostienes, tú nos has planeado, tú nos has tenido en mente desde antes de la fundación del mundo y te bendecimos porque en esta mañana podemos estar en este lugar para bendecirte. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno y te pedimos que nos hables, que toques nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Me siento medio extraño con esto acá. El micrófono vincha. Yo pensé que iba a ser una vincha como de Mickey, ¿no? No. Pero sí, ahí está, ahí habilitamos. Bueno, el título de la predicación o el mensaje de hoy dice, no hay plan B. No hay plan B. Vieron que siempre solemos decir, bueno, cuando falla el plan A, hay un plan B, y quienes son más precavidos tienen un plan C, un plan D, plan de emergencia, plan de contingencia. Bueno, no hay plan B. Pero antes de eso, vamos a mirar un poquito rápido sobre los orígenes de la Pascua. Hoy celebramos Pascua, que esa palabra Pascua, además de la isla de Pascua o otras cosas que se descubrieron el día de Pascua, podemos tratar de interpretarla para nosotros como en nuestra cultura argentina, con mayoría de cristianismo. La mayoría sabe a qué nos referimos cuando hablamos con Pascua, pero a su vez, si preguntamos en realidad de qué se trata la Pascua o de dónde proviene la Pascua, ahí ya creo que el porcentaje cae bastante, ¿no? ¿De dónde viene la Pascua? Bueno, la Pascua comienza, vamos a hacer muy rapidito esto, pero para tener el contexto, porque es necesario hoy mencionarlo, ¿no? Cerca del 1300 a.C., el pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Para los conocedores de la Biblia, de las historias bíblicas, ahí fue llevado José, uno de los hijos de Jacob, y estuvo casi como faraón, estuvo en segundo lugar de faraón, y trajo a toda su familia hasta el lugar de Egipto, pero finalmente pasaron los años y los faraones posteriores se olvidaron de lo que había pasado con José y demás, y terminaron tomando como cautivo al pueblo de Israel en ese lugar en Egipto. Dios, para liberarlos, muchos años después, escuchó el clamor del pueblo y empezó a mandar plagas. Previamente a esto, Dios levanta a Moisés, toma contacto con Moisés, que es un patriarca muy conocido. Dios llama a Moisés y le dice, bueno, habla con el faraón, mira, ponelo en advertencia que necesito que el pueblo salga de ahí. Y el faraón no va a querer, entonces yo les voy a ir mandando plagas y en esa ida y vuelta con el faraón lo vamos a terminar humillando al faraón delante del que es el Dios verdadero. Así que empieza a mandar plagas. Vamos a recordar, ¿cuántas son? A ver, 3, 7, 10, 12, 10. Sí, si alguno pensó en otro número, estaba bastante confundido, pero sí, son 10 plagas. A veces nos confundimos, ¿no?, con los números, pero son 10 plagas. Y ahora vamos a recordar, no, todas cada una. Pero hay una en particular que nosotros tenemos hoy, que es la plaga de mosquitos, ¿no? En la versión Reina Valera, la versión tradicional, dice plaga de piojos. Primero viene la plaga previa, la de moscas, y después la de piojos, dice
Reina Valera, otras traducciones lo dicen por mosquitos, porque la palabra tiene que ver con enjambre y no es tanto un piojo, sino un enjambre. Bueno, puede ser piojo, pueden ser mosquitos. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos una plaga de mosquitos que compramos los espirales, compramos el repelente. Si consiguen, nos avisan después lo ponemos en los comentarios dónde se consigue el repelente. Pero esas son las plagas. Y la última plaga, ¿se acuerdan cuál es la última plaga de todas? No los escuché porque habla más fuerte el vendedor de la calle que... La muerte de los primogénitos, ahí está, ya pasó la camioneta, ahora se escuchó. La muerte de los primogénitos, esa es la 10ª plaga con la que Dios dice que finalmente el faraón va a torcer su brazo, va a dar el brazo a torcer o va a liberar al pueblo. En ese momento las indicaciones son especiales para el pueblo de Israel. Previamente en las otras plagas el pueblo prácticamente no tenía que hacer nada, simplemente en la tierra de Gosén, en el sector donde ellos estaban, no les tocaba, no tenían el problema de la plaga así como lo tenían el resto de Egipto. Pero en este caso sí iba a ser para todos. El ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto y Dios les dice, ustedes van a hacer lo siguiente. Le dice a Moisés, para que le diga al pueblo, van a preparar un sacrificio, van a matar un cordero de 1 año, un macho, sin mancha, sin problemas físicos, no van a buscar un cordero que esté bien, y ese cordero, el mejorcito que encuentren de 1 año, lo van a sacrificar, van a hacer una comida, con eso se lo van a comer al cordero, y con la sangre van a pintar los dinteles de la puerta, la parte de arriba, la parte de los costados, van a pintar con la sangre de ese cordero. Y cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase, dice Dios, yo pasaré por alto esas casas. Y ese pasar por alto es la palabra Pesaj que usan los judíos, que nosotros lo derivamos en Pascua. Ese pasar por alto, ese eximir, saltar. Entonces cuando Dios ve esa sangre, lo pasa por alto. Por eso es importante esta parte de decir por qué viene este tema. Estoy haciendo un lío bárbaro con el cable. ¿Por qué es este tema de la Pascua? ¿De dónde viene? Tener la previa conocida. Ahora, para el pueblo judío, esto lo hacen de generación en generación, año tras año, y hay momentos de la historia donde no lo han hecho y hay momentos donde sí han cumplido. Al día de hoy se cumple la celebración de la Pascua. Con esta forma también hay el mandamiento de no comer alimentos con levadura, comer hierbas amargas. Hay ciertas cositas que deben hacer en esos días. Nosotros hoy, en el mundo cristiano, tal vez hacemos otras cosas y no sé si llamarlo intermedio, pero el que desconoce realmente el cristianismo, lo que la palabra de Dios dice, probablemente le hablamos de Pascua y ¿qué piensa? Un huevo, un conejo, chocolate, ¿no? La rosca de Pascua. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Qué cosa? No comer carne, es la abstención de carne. Eso pero ya es un poquito más para el que es creyente y el que es cristiano piensa que no debe comer carne. Leemos acá en el caso del pueblo judío, las instrucciones de Dios son comer alimentos sin levadura y la carne justamente comerla, la del cordero. Pero en el cristianismo, en la parte católica, hay esta corriente de pensamiento de abstenerse de carne. En esos días nosotros pensamos que esto no es así, pero al margen de eso, evidentemente los conejos de Pascua, más allá de lo que implican, del renacimiento, va por ese lado, ¿no? Pero evidentemente corre el enfoque de donde tendría que estar en Jesús, así como pasa con Navidad, con Papá Noel, corre el enfoque de Jesús a un huevo de Pascua, mis papás me enseñaron de chiquitos, seguro se acuerdan, a mirar la luna, no se acuerdan, les voy a preguntar, les voy a hacer poner de pie, a mirar la luna en los días de Pascua, ahí se está acordando mi mamá, en los días de Pascua, a mirar la luna, si hay luna llena, porque casualmente para Pascua es la luna llena,
Los judíos este año lo van a hacer un mes después, pero al margen tiene que coincidir con la luna llena. Mirar la luna, y si ustedes, no sé en sus casas que les enseñaron, pero si ustedes miran la luna, se ve al conejito de Pascua, que está preparando los huevitos, ¿no? Bueno, hoy a la noche, si está despejado, pueden mirar para reforzar esta tradición tan firmemente consolidada. Bueno, así que la Pascua judía, tenemos ese contexto de lo que sucedió 1300 años antes de Cristo. Para el cristiano tiene otra connotación porque hay un cambio de pacto. Este es un pacto que hace Dios con Israel cuando los saca ahí de Egipto y viene la ley, las tablas de la ley, y le enseña a Dios y hace un pacto con ese pueblo. Nosotros creemos que hay un nuevo pacto a través de Jesús y que ese pacto con Dios está abierto a toda nación. Y ahora vamos a leer un texto bíblico que está en Mateo, no hace falta que lo busquen, lo tenemos acá, si llegan a leer, y yo también. Mateo 27, 57 al 61, dice así: al atardecer, esto es el Viernes Santo, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Estaban mirando dónde lo iban a poner a Jesús, porque donde fue crucificado lo llevaron a otro lugar. Leyó Cami hace un ratito Isaías 53, que dice en la versión Reina Valera que se había dispuesto, la profecía es que se había dispuesto su lugar con los impíos, porque fue crucificado. Esa era, como iba a ser crucificado, estaba dispuesto su lugar con los impíos, un reo de muerte. ¿A dónde le van a tirar? Con el montón de todos los que son despreciables. Mas su sepultura fue con los ricos, decía Isaías. Miren, dentro de todas las cosas que se cumplen en Jesús y las que uno podría decir, Jesús puede maniobrar, tener muñeca para acomodar las profecías a sí mismo, las que él podría llegar a acomodar y las que no puede acomodar. Esta es una que él no puede acomodar. Y un rico, llamado José de Arimatea, dispone pedir el cuerpo de Jesús y llevarlo a su tumba, su propiedad, es decir, la tumba de un rico, casualmente lo que dice Isaías 53 que leímos hace un ratito. Previo a esto, para entrar en contexto de Mateo, este es el viernes a la tarde-noche, cuando ya Jesús murió, pero previo a esto tenemos un poquito atrás, tenemos el domingo pasado que festejamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y venía Jesús de ser ungido en Betania, ahí cerquita, unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y Jesús entra a esa entrada triunfal el domingo anterior, entra a Jerusalén. No vamos a ver todo el detalle, no se preocupen, vamos a hacerlo rapidito, solo para llegar hasta este punto. Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y ahí ocurre esto que Jesús les empieza a hablar nuevamente de su muerte, lo que va a ocurrir. Los líderes judíos, el sumo sacerdote y unos cuantos más piensan en matar a Jesús y quieren hacerlo antes de la Pascua y aprovechar que lo tenían ahí a Jesús, era el momento. Y en eso Judas decide traicionar a Jesús y ya hace una conversación previa, ¿no? Haciendo la negociación, manda unos mensajes de WhatsApp con los líderes. Yo tengo por ahí, hay una posibilidad, bueno, fíjate, hablamos, y resulta que cuando llega el jueves, el día anterior a este, ¿no? El jueves, ocurre la última cena, muy conocida, cenan temprano, cenan el pan sin levadura, cenan con la copa, todo eso que es conocido, es para otra fecha por ahí. Pero después de eso hay dos evangelios que dicen que cuando terminan esa cena cantan un himno y después de haber cantado el himno salen de la ciudad y se van al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está enfrente de Jerusalén. Saliendo de Jerusalén
hay un vallecito, y el monte que está enfrente, para el lado este, para el que quiera ir a visitar, para el lado este está el Monte de los Olivos. Y van ahí al Monte de los Olivos, y Jesús ahí les vuelve a hablar de lo que va a pasar y dice, muchos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro dice, no, no, bueno, ya conocemos la historia de Pedro, dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Bueno, Jesús le explica todo lo que va a pasar, pero Jesús ya sabía, era inminente, era jueves a la noche, era inminente lo que ocurría. Después de la cena, en medio de la cena, Judas ya se va a hacer unos trámites, enseguida vuelvo, dice Judas, ¿no? Ahora en un ratito vengo, y efectivamente volvió, pero acompañado. Y cuando están en el Monte de los Olivos, ocurre una oración de Jesús muy especial en Juan 17, que Jesús empieza diciendo, Padre, ha llegado la hora. Así empieza Jesús esa oración, Padre, ha llegado la hora, y empieza a orar por los discípulos. Es decir, ya es su última oración en vida por los discípulos, y dice, Señor, bendícelos y bendice a los que van a creer por medio de lo que ellos van a testificar. Ya les tira todo ahí Jesús a los discípulos. Y después de eso ocurre todavía algo que vamos a saltear, pero pasan por el Jesús del Monte de los Olivos, baja de nuevo, pasa por el Valle de Cedrón, dice Juan 18, y va al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, que estaba al costadito del monte ya de Jerusalén. Digo, lo vamos a pasar un poquito de largo por el tiempo, pero ese monte, a ver si lo puse. Sí, ahí está. Se llega a ver más o menos. Monte de los Olivos es lo que está a la izquierda, donde está el árbol justamente, pero estamos nosotros, el fotógrafo estaría en el Monte de los Olivos. Lo que se ve enfrente, que allá se ve la mezquita, bueno, eso que está enfrente es el Monte Moriah, que es Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón. Esa es la parte principal, la parte vieja de Jerusalén, del tradicional. Y entre medio, si se dan cuenta, donde está ese pin, que dice Valle de Cedrón, con una flecha grandota, y donde está el pin, ahí corre un río, que es el torrente de Cedrón, ese río, como en muchos casos de Israel y toda esa zona, los árabes le llaman Wadi Kidrón. Wadi le llaman a todos los ríos que se secan, que tienen temporadas donde tienen agua y temporadas donde se secan, que así ocurre como en los famosos manuscritos del Qumran, que hay, además de los que se encontraron en algunas cuevas, otros en Wadi Qumran, que es en la zona donde hay momentos donde se inunda y momentos donde no, y entonces cuando no hay agua pueden los arqueólogos trabajar. Bueno, este torrente que cruza Jesús no es un dato menor, porque por ahí pasó Abraham llevando a Isaac a ese monte, al monte Moriah, donde después se hizo el templo. Por ahí pasa con una angustia muy grande Abraham llevando a su hijo Isaac, porque Dios le había pedido que lo pusiera en sacrificio. Y al lugar que te mostraré, le dijo Dios. Y Abraham obedientemente va. Y cuando está dispuesto a matar a su propio hijo, su único, con su esposa, aparece una voz del ángel de Jehová que le dice, detente. Y aparece un carnero ahí, y dice, bueno, ofrece el carnero y no a Isaac. Ahí es muy conocido la tipología que hay entre Isaac y Jesús, ¿no? El sacrificio que iba a hacer Jesús. Pero previo a eso, Abraham pasa por este lugar tristemente. Y otro patriarca muy conocido, que es el rey David, estaba gobernando en Jerusalén, su hijo, uno de los que él más quiso, que era Absalón, se rebela contra él y empieza a conspirar, y viene a Jerusalén, ya había juntado unas gentes amigas, y viene a Jerusalén y David no quiere pelear no quiere pelear con Absalón. Entonces David sale y dice que cruza el valle de Cedrón, con mucha angustia. Y el pueblo sale con él y él les dice a los sacerdotes, a los que traen el arca, le dice, no, no vengan, ustedes quédense acá. Y las palabras de David, fíjense, cruzando el valle de Cedrón, le dice al Señor, no, al pueblo que lo acompaña, le dice, yo voy a volver. Y si no me complazco en ti, le dice a Dios, que se haga lo que bien te pareciere. No sé si le suena a alguien del que Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando Jesús ora, ahora cuando va a Getsemaní, ya volvemos,
y Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que en ese valle de Cedrón, en ese caminar, cuando los que pasan con angustia, habrá pasado mucha gente por ahí, ¿no? Pero estos patriarcas que han pasado con mucha angustia, y cuando Juan lo rescata, decir, y Jesús pasó por el valle de Cedrón, hay una carga importante ahí de lo que Jesús estaba pasando con angustia, y va al Getsemaní, ese huerto especial donde Jesús le pide a unos discípulos que lo acompañen y él va a hacer su última oración, que dice que su sudor era como gotas de sangre, y es donde dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando termina Jesús de orar, en reiteradas oraciones que hace ahí, le dice a los discípulos que no estaban en su mejor momento, se estaban durmiendo, le dice, bueno, levántense, que ya está, ya terminó. Y ahí aparece Judas con los soldados de los romanos, que en realidad estaban en relación con el sumo sacerdote, que tenía cierta autoridad Caifás para poder mandar esos soldados, y lo arrestan a Jesús ahí en esa noche. Noche del jueves a la noche. Está bien, ya, perdón que me estoy confundiendo yo solo. Jueves a la noche. Lo llevan a Jesús ese mismo jueves a la noche ante el concilio, frente a Caifás. Y Caifás lo empieza a hablar con Jesús. Jesús no habla hasta que le dice, bueno, pero queremos saber si eres el Cristo, el Mesías, que es el ungido, ¿no? Sí, y Jesús le dice, sí, y aparte no solo eso, sino que a partir de ahora voy a estar sentado a la diestra de Dios y voy a estar viniendo desde los cielos. Blasfemia, dice Caifás, y ya, bueno, estaba buscando lo que sea, pero Jesús dijo lo que él quería escuchar, así que dice blasfemia, y al otro día a la mañana lo llevan con Poncio Pilato, en un juicio bastante extraño y reducido. A la mañana está con Poncio Pilato y determina Pilato que es inocente, pero igual lo crucifican, ¿no? O sea, Pilato no encuentra cuál era el mal, les ofrece, para Pascua les permitía dar a una persona poner a una persona en libertad, y el pueblo elige a Barrabás, inducido por los líderes religiosos, y que crucifiquen a Jesús. Así que Jesús es crucificado, según la Biblia, para las 3 de la tarde, él entrega su espíritu, dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dice Jesús. Entonces él entrega su espíritu y ya no está ahí en esa cruz. Entonces ahí llegamos a este texto. ¿Soy yo el ruido? ¿Sí? Voy a hacer un poco más de ruido, no se asusten. A ver si se corrige. Ahí está. Así me puedo mover, porque si no, si me quedo quieto me pongo nervioso. Bueno, ahí llegamos al texto de Mateo 27. ¿Quién es José, este hombre rico? Esta historia que leímos recién figura en los 4 evangelios. No todas las historias figuran en los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esta sí, esta está en los 4. Así que hay información que está acá en Mateo y hay alguna adicional que yo ahora les voy a agregar. Por un lado, hombre rico de Arimatea, está en negrita, ¿no? Hombre rico de Arimatea. Arimatea es una localidad ahí de Judea, es decir, en los alrededores, pero era un hombre rico. Era discípulo de Jesús, bueno, llamado José, sí, estamos hablando de José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Otros evangelios dicen que era un discípulo secreto de Jesús, pero en definitiva era discípulo, hasta aquí secreto. Varón bueno y justo, dice Lucas, que acá no lo dice, noble del concilio, que acá tampoco lo dice, pero era parte del concilio de los judíos. Pidió el cuerpo de Jesús, fue a pedirle el cuerpo a Pilato. En ese pedirle el cuerpo, dice Marcos, a riesgo de vida, porque el ir a pedir el cuerpo, acuérdense que bajo esa circunstancia nadie quería decir que era parte de lo que Jesús enseñaba, que nadie se quería identificar con Jesús. Los mismos discípulos se habían apartado. Y en este caso, José de Arimatea decide ir a Pilato a decirle, quiero ese que acaban de crucificar porque está condenado a muerte, es decir, que tenía una condena, pero yo me quiero llevar el cuerpo. Evidentemente tengo algo que ver con esa persona, algo me importa. Así que a riesgo de vida va y pide
el cuerpo. Lo pone en una sábana limpia, otras traducciones dicen que era como un lienzo largo, para el caso de una sábana. Otros evangelios dicen que la compró él, es un hombre rico, así que no va a tener ningún problema en comprar una sábana para esta ocasión, limpia, pero tiene esa precaución de comprar una sábana limpia y lo puso. Él lo pone en el sepulcro de su propiedad, el sepulcro que había él mandado que sería para él, para su familia, no está detallado, pero lo había hecho él. Imagino yo que no sería algo económico, ¿no? Si lo hiciéramos hoy, seguramente que no. Y 2000 años atrás, imagino que menos, ¿no? Agarrar y hacer cavar toda una tumba y que sea, además de comprar ese lugar, hacerlo que lo trabajen. Y solo para cuando me muera, no para vivir ahí adentro, sino solo para cuando me muera. Entonces, José tenía ese lugar preparado y lo quiso usar con Jesús. A Jesús lo envolvió y lo llevó a ese lugar. Otro evangelio dice que lo llevó con Nicodemo, ¿se acuerdan aquel que habló con Jesús también de noche y que era también un discípulo secreto, ¿no? En el dúo de discípulos secretos? Con Nicodemo lo llevan a Jesús y lo perfuman y lo dejan como una persona muerta, como se hace con las personas muertas, pero con todos los honores que ellos tenían a su disposición. Así que eso es lo que leímos. Y ahora vamos a entrar en una parte muy interesante porque dice la Biblia que Jesús tuvo que ser en todo igual a nosotros. Dice, ¿quién es José? Perdón, mirá lo que tenía preparado. Bueno, si alguien quiere tomar nota, ahí está. Estos son todos los datos de José. Listo. Hebreos 2, 14 al 17 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? Acá vamos a ver un detalle en un ratito. Jesús dice que venció y nos libera del temor a la muerte, que no puede ser una esclavitud para nosotros el tener temor a la muerte. Y dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. No vino a ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. El sumo sacerdote en el pueblo judío era el que ofrecía una vez al año un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, y lo hacía una vez al año y ahí ofrecían los corderos, ofrecían todo. Y Jesús fue el sacrificio y fue el sacerdote. Jesús fue víctima y fue vencedor. Y porque fue víctima, pudo ser vencedor. Así que lo que ocurre acá es lo que dice Génesis 3:15. Y acá los chicos, los adolescentes que hablamos hace un par de semanas, ¿cómo habíamos dicho? ¿Cómo se llamaba ese evento de Génesis 3:15? A ver si que uno se acuerde. Le habíamos puesto un nombre. Qué silencio. Rebelión. ¿No se acuerdan? Bueno, ahora empezamos con esa charla de vuelta. Bueno. Rebelión cósmica. Rebelión cósmica. Génesis 3:15. Ahí se desata contra el ser humano todo el poderío de Satanás contra la humanidad, contra la creación de Dios, no contra los árboles, no contra la luna, sino contra el ser humano. Eso arranca ahí en Génesis 3:15, donde Dios le habla a la serpiente y le dice que ella va a poder morder a la simiente de la mujer en el tobillo, en el calcañar, pero ella, la simiente de ella, de la mujer, o sea, la descendencia de la raza humana, le va a pisar la cabeza. ¿Cómo pisamos nosotros la cabeza del diablo? ¿Cómo pisamos la cabeza de Satanás para darle muerte? ¿Cómo la simiente
puede hacerlo. A través de los años no ha podido hasta un momento donde alguien puede hacerlo. Y ese alguien se llama Jesús, que muere y resucita. Ese es el golpe mortal. Es un golpe mortal que Jesús le da a Satanás. Ahora, algunos pueden pensar como yo, ¿y por qué entonces el diablo, si ya sabe, porque las profecías están acerca de Jesús, ¿por qué si ya sabe, mata a Jesús? Es decir, el diablo mató a Jesús o organizó todo, le pareció que eso era lo mejor y cayó en la trampa. ¿Por qué lo hace si ya sabe? Bueno, hay una jugada maestra de parte de Dios. Nosotros no conocemos en totalidad los planes de Dios. Nadie conoce en totalidad los planes de Dios, solo Dios. Y lejos de ser una comparación precisa, vamos a conocer una jugada que se llama el alfil de Shirov. Entre los que les gusta el ajedrez, y esta jugada, muchos, la gran mayoría, la entiende como la jugada más grande de la historia. Este hombre, Alexei Shirov, gran maestro de ajedrez, en el año 98, en un torneo, tiene una situación en la partida donde, vieron que van avanzando, están los peones, están las torres, los caballos, los alfiles, la reina y el rey que representa la vida del jugador, ¿no? Si perdés el rey, perdiste la vida. Para los chicos no hay más vidas, no es como en los videojuegos, es el juego de mesa, perdiste. La jugada se presenta de esta manera, termina un jugador, Alexei, tiene 4 peones, un alfil y el rey, por supuesto, y el contrincante tiene 3 peones, un alfil y el rey. Para los que conocen de ajedrez, bajo esas circunstancias, lo altamente probable es que termine en tablas, un empate, porque hay pocas piezas fuertes más o menos, ¿no? Porque es muy difícil lograr algo, incluso muchas veces queda como ahogado el rey, es decir, que no se le permite hacer ningún movimiento y eso también lleva a tablas. Pero este hombre hace algo extraño. Pese a que tiene un peón de más, él tiene un peón de más, de alguna manera tiene una ventaja, hace una jugada donde mueve el alfil y lo pone al lado del rey. El rey solo puede comer al que tiene al lado, no puede ir más lejos, ¿no? Pone el alfil al lado del rey. Y lo maravilloso de la jugada es que, analizándola después, no vamos a entrar en los detalles de la jugada, pues no nos vamos más, pero haciéndolo breve, el jugador, el oponente, se da cuenta, si me pone el alfil acá, algo pasa, ¿no? Mira la jugada y las opciones que tiene no son buenas. De correr el rey del lugar para el otro lado, salirse del ataque que le está haciendo el alfil lo pone en jaque, las otras opciones de movimiento no son buenas. Entonces decide comer el alfil. A priori no pasa nada. Varias jugadas después, dentro del plan que tenía en la cabeza Alexei Shirov, le termina dando jaque mate porque llega con los peones al final. Bueno, toda una estrategia. Pero ¿cuál es el punto? Que a veces Dios en su plan al diablo no le deja opción. Ya está todo planificado. No es que puede elegir si crucifica a Jesús o no. Cree que en ese momento es lo mejor, porque dentro de las posibilidades, dice, está Dios en la tierra, es mi oportunidad. Pero las profecías, pero ya está rodeado, porque ya está vencido de antes, la jugada, ya está terminado el partido ya está terminado. Lo que pasa es que hay que terminar de jugarlo, pero ya está. Entonces, esto es lo que hace Dios a través de Jesús y con su muerte. Hay una frase que me gusta mucho de un predicador que le decían el príncipe de los predicadores, que se llama Charles Spurgeon, que dice así: el dragón perdió su aguijón al clavarlo en el alma de Jesús. A mí me encantó. El dragón perdió su aguijón al clavarlo en el alma de Jesús. Jesús se puso a recibir el veneno,
¿no? Que vengan con todo el dengue, no, que vengan con todo el veneno para atacarlo a él, porque él sabe que tiene el antídoto. Entonces no tiene problema de recibirlo. Obviamente cuando Jesús pasa por ser Dios y hombre, tiene ese momento de angustia, una situación ahí difícil, lo que hablamos recién. Pero dice el apóstol Pablo, oh muerte, lo cantamos, ¿no? También, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder, es decir, lo que dice que está bien y que está mal, es lo que le da el poder a la muerte. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos da victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Nosotros podemos ser libres del pecado y libres de la muerte, porque para eso Él vino. Toda la Biblia tiene, desde ahí, desde Génesis 3:15, esta serpiente ponzoñosa buscando de morder, pero acá en esta parte de la resurrección de Jesús está el golpe mortal de Dios en este plan. Y dijimos que el nombre del mensaje, el título es No hay plan B, porque toda la metanarrativa, toda la historia bíblica no se trata del hombre, se trata de Jesús, se trata de Dios salvando a la humanidad. Entonces, a veces nosotros pensamos, soy yo el importante. Y no, es Dios mostrando su amor, es Dios mostrando cómo tiene todo planificado para salvarnos, para nosotros. Hay un solo plan de redención, no hay otros planes, no hay otras vías, hay personas que piensan en que hay otras situaciones, pero Dios tiene un solo plan. Si vos pensás que vas a poder después optar por otro plan, pero qué ruido que estoy haciendo. Si pensás que vas a poder optar por otro plan después, como que vas a cambiar de, no sé, de obra social o algo, no, hay uno solo. Y tenés que elegir ese porque ese es el que va a salir, el único que da el camino a la salvación y a la vida eterna en la presencia de Dios. Hay otra vida que no es en la presencia de Dios. Hay otra vida que no es en la presencia de Dios. Pero hay una sola que es en la presencia de Dios y Dios se hizo hombre para darnos esa opción. Así que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, una frase muy linda, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dos cosas, entonces serás salvo. Hubo una persona que leímos antes en el texto bíblico que llevó a Jesús a su lugar de muerte. Lo agarró a Jesús, lo bajó él de la cruz, pidió el permiso, lo bajó, junto con Nicodemo lo envolvieron, lo perfumaron y lo llevaron al lugar de muerte de José de Arimatea. Jesús, con eso, con tu lugar de muerte, que podés tener cavado y preparado, y decir, yo tengo, no, más o menos lo tengo todo acomodado, con ese lugar Dios puede hacer una transformación. Dios ahí resucita y te da vida eterna. Te cambia tu lugar de muerte por un lugar de vida. Jesús es el único que fue completamente obediente y fiel. Ahora la pregunta es, ¿nosotros haríamos lo que hizo José de Arimatea? De exponernos, de ser un discípulo, en algunos casos dice secreto, de Jesús, y cuando finalmente lo cuelgan y él muere, es condenado frente al imperio romano, decir, yo quiero ir a buscarlo. Voy a ir a comprar una sábana, voy a poner de mi plata, aunque es rico, bueno, pero voy a comprar una sábana nueva y lo voy a envolver y lo voy a llevar a mi lugar, ese lugar que preparé para mí, pero se lo voy a dejar a él porque él lo merece. Ahora, puede ser. Tal vez uno dice, bueno, pero era discípulo de Jesús. Si era discípulo de Jesús, bueno, los otros también eran discípulos de Jesús y salieron disparando, ¿no? Pero
La pregunta es si nosotros lo haríamos. Y tal vez decir, bueno, como discípulo de Jesús, sí, y a veces uno en teoría también es bastante rápido para decir, como Pedro, sí, sí, por supuesto, yo, Señor, yo te sigo a todos lados, a donde vaya, ya parece una canción de cancha, ¿no? Bueno, Señor, yo te voy a seguir. Pero después en la práctica, ahí a veces tenemos ciertas dudas. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? Vamos a pasar el micrófono. Uno que no haga ruido. Jesús fue un buen líder religioso. Jesús fue un gran maestro de la moral. Jesús fue un gran profeta. Yo creo que fue mucho más que eso. Además de ser un buen líder, además de ser un maestro y además de ser un profeta, yo creo que fue mucho más. Hay un autor que se llama Josh McDowell, que él lo propone solo como 3 opciones y basándose, mezclándolo con un libro de otro autor cristiano, C.S. Lewis, que se llama Mero Cristianismo, y lo separa así. Las 3 opciones a las que reduce quién es Jesús para vos. Es un mentiroso, es decir, alguien que sabía que lo que estaba predicando y diciendo era mentira, pero la hizo bien y trató de tapar toda fisura, todo agujero en su narrativa para que nadie se diera cuenta. Jesús fue un mentiroso, eso lo llevó a la muerte. Es muy poco común que un mentiroso piense que su final, porque ya sabía que iba a ser ese, que su final fuera la muerte. Y menos probable es que los discípulos a los que le enseñó, una vez que Jesús muere, digan, y se murió nuestro maestro, y esos también den su vida por él. Evidentemente, ahí hay una dificultad en creer que Jesús fue un mentiroso a sabiendas de lo que estaba diciendo. La otra opción, es decir, era un lunático, era alguien que no estaba en sus cabales, un demente, que podía decir que era el Hijo de Dios, o podía ser que era Napoleón o un huevo frito. O sea, en su demencia, él creía que era el Hijo de Dios. Entonces, decía eso y estaba convencido porque estaba loco. Estaba loco. Hasta muchas personas agnósticas que se han convertido al Evangelio, cuando leen los Evangelios, encuentran que no hay signos de locura, de inconsistencias en lo que Jesús enseña y hace. Y caer en el hecho de que Jesús es un gran maestro de la moral, esto enseña C.S. Lewis en el libro, es terrible por varios motivos. Primero porque Jesús es judío. Los judíos tienen un solo Dios, son monoteístas. Si él dice que es Dios, no es lo mismo que un panteísta que piensa que todo es Dios o todos somos un poquito Dios. Entonces vos sos un poquito Dios, yo soy un poquito Dios, y entonces Jesús podía decir, yo soy Dios. Para un judío y un rabino, alguien que está enseñando, no puede ser. Entonces, lo que Jesús está afirmando, yo soy el Hijo de Dios, o es verdadero o es falso. También Jesús dijo, en muchos casos, vete, tus pecados te son perdonados. A personas que no lo habían ofendido a él, lo cual, si lo pensamos así rápido, no tiene sentido. Es decir, si los del lado izquierdo estafan a los del lado derecho, o al revés, pero los del lado izquierdo les roban a los del lado derecho, y yo te digo, yo te perdono, ¿a quién le importa? O sea, los del lado derecho van a decir, pero a mí me robó. O sea, no a vos, evidentemente a vos no te importa. El problema, o la única opción, es que Jesús fuera Dios y el que vos le robes a Él estuviera quebrantando lo que Dios enseña y lo que Dios demanda del hombre. Entonces ahí estás quebrantando una ley contra Dios y como Jesús es Dios, Él te puede perdonar lo que vos le haces a Él. Entonces ahí es donde Jesús demuestra que Él es Dios. No porque perdona pecados, ¿de qué pecado va a perdonar si no se los hacen a Él? Pero sí se los hacen a Él, porque Él es Dios y estamos infringiendo el plan de Dios para el hombre. Él dice que siempre existió. Él dice que va a venir a juzgar al mundo al final de los tiempos. Todo esto en una persona
que es mentirosa o que es un lunático, es difícil de cuadrarlo y encima decir que es un gran maestro de la moral. Jesús enseñó que le tenés que hacer al otro lo que quieren que hagan con vos, o enseñó que el amor, enseñó que hay que hacer la segunda milla, todas las cosas morales. Y entonces nosotros decimos, qué gran maestro de la moral. Eso puede decir mucho, pensar muchas personas que él fue un gran maestro de la moral, pero estaba loco, ¿no? Si solo era eso, estaba loco porque él decía ser Dios. Y él decía, mírenme a mí, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la salvación. Evidentemente de moral ya se está transformando, porque si yo quiero seguirle la línea moral que este hombre tiene, me está llevando a que yo lo idolatre a él, o que yo sea su siervo, que yo haga lo que él me dice. Y no, ya de moral ya se está pasando, tiene muchos problemas. Entonces no era un gran maestro de la moral. O sí lo era, y era realmente, y es el Señor. ¿Quién es Jesús para vos? Acá no hay medias tintas. ¿Quién es Jesús para vos? Esta es la pregunta. Tal vez estuviste como creyente muchos años y así todo no terminaste de preguntarte, ¿quién es Jesús para mí? Tal vez estuviste fuera de la iglesia, viniste, fuiste, volviste, o tal vez hace unas semanas que estás acá, estás ocupando un lugar, escuchando, pero no te sentaste a pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Fue un mentiroso? ¿Fue un loco? ¿O es el Hijo de Dios y el Señor de todo? Si es así, hay que reconocerlo. Y no hay obstáculos para reconocerlo, no hay un pecado que pueda, ni la muerte está entre medio. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Él dio su vida para acercarse a nosotros, para reconciliar al mundo con Él. Y así sea que vos hayas pecado, que digas, no, yo soy el peor de todos. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús en la cruz con los otros dos presos o los otros dos condenados? Que uno se burla de Jesús, ¿no? Y dice, bueno, si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. Que Jesús ya 2 veces antes le había dicho a Pilato y le había dicho al sumo sacerdote, si quisiera, tal vez con otro tono que el que estoy usando yo, ¿no? Pero si quisiera, podría mandar legiones de ángeles, o sea, de a 5 o 6 mil tandas de ángeles a que me vengan a rescatar. Y prepárate, ¿no? Son ángeles, así que vos con tu escudito, tu espada, así. Pero Jesús no lo hace, porque sabía que tenía que pasar eso, que sufrir eso para nosotros. Este se está burlando y le dice, si sos hijo de Dios, bajate de la cruz. Y el otro dice, no te burles, nosotros merecemos lo que, porque estamos colgados acá, porque robamos o andás a ver lo que hicieron, pero sabía que merecía ese lugar. Pero él no hizo nada y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le pone ninguna otra condición. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le entra a repreguntar, no le hace un cuestionario. Así que Jesús no te va a hacer un cuestionario. Si vos decís, yo sé que lo que hice está mal, yo sé que lo que por donde llevé mi vida no fue lo mejor y que tal vez no estuve buscando a ver qué es lo que Dios quiere para mí, no me importó. Si tenés esa postura y le decís a Jesús, Señor, acordate de mí, el que busca a Dios lo encuentra. Y el que encuentra a Dios le adora, porque no hay otra opción cuando encontramos a Dios que adorarle y reconocerle. Hay perdón para todos y para eso vino Jesús. Y Juan, el apóstol en el Evangelio, dice, le dijo Jesús, esto a Marta con la condición de que Lázaro había muerto y todavía Jesús no lo había resucitado, pero le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto? Esto dice Jesús entre sus tantas enseñanzas. Y vamos a terminar con este.
Versículo de nuevo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Si la palabra de Dios te hizo reflexionar, si pensás quién es Jesús para vos, si pensás en la persona de Jesús, lo que Él hizo, y en este día que celebramos la resurrección de Jesús, y querés confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él es el Hijo de Dios, entonces vas a ser salvo. Si tenés este deseo en tu corazón, si tenés esta necesidad, como decía antes, tal vez hace tiempo que venís a la iglesia, pero nunca diste este paso de fe. Tal vez escuchaste muchas veces otros mensajes, pero nunca diste este paso de fe, decir, quiero reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Quiero decir que sí, que creo que Él murió y resucitó por mí, que Él, como en el caso de José de Arimatea, ocupó mi lugar y desde ahí resucitó y ya está, ya venció el poder que tenía la muerte, mejor dicho, el diablo a través de la muerte, lo destruyó. Hizo una jugada maestra, yo creo eso. Si crees eso y nunca lo hiciste hasta ahora, yo te voy a pedir que levantes tu mano, así podemos orar por vos. No tengas vergüenza porque Jesús es el Señor y este confesar con la boca, este confesar con los hechos, es tremendo en la presencia de Dios. Así que si tenés este deseo de reconocer a Jesús como tu Señor, yo te pido que levantes tu mano. No tengas miedo. Dios levantó a Jesús de los muertos y nos ofrece vida eterna a cada uno de nosotros. Es una oportunidad, acordate del título, no hay plan B. No hay plan B. Tal vez algunos piensen en que hay reencarnación y te enteres después de que no hay. Yo te digo que no hay plan B. Todo el plan de Dios, del creador del cielo y de la tierra, que creó todo de la nada y que no es, como decíamos antes, el panteísmo, de decir, bueno, en todos hay un poquito de Dios, porque entonces si nosotros nos morimos, Dios se muere. No es así. Nosotros nos morimos, puede el universo desaparecer y Dios sigue siendo Dios y tiene el poder para crear lo que Él quiera de la nada misma, porque es Dios, por eso es Dios. Entonces, si vos creés en este Dios todopoderoso y querés que Él entre en tu corazón y que te ayude a caminar en la vida espiritual, que te ayude a conocerle mejor, animate y levanta tu mano.